Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es José Luis Valera y les voy a presentar el patrón de diseño fachada. Eh, Estoy utilizando como referencia este libro que está aquí, Head First Design Patterns. Es de O'Reilly y me parece muy interesante, pues si ustedes, pues alguno de ustedes quiere conocer más, pues ahí está. Primero que nada, el propósito de este patrón de diseño es hacer una interfase más fácil o más fácil de utilizar. Ah, para ejemplificar ello, voy a utilizar este la implementación, el ejemplo de implementación de un home theater. Supongamos que tenemos un sistema compuesto por las siguientes clases. Nuestro home theater está compuesto de los siguientes componentes: un amplificador, un ecualizador, CD player, DVD player, etcétera. Son varios y cada uno de ellos tiene una relación de dependencia con otros que, que podemos interpretar como compleja según sea el caso. Bueno, si quisiéramos ver una película utilizando este home theater sin fachada, sin ese patrón de diseño fachada, pues ¿qué necesitamos hacer? Tendríamos que eh, realizar una serie ordenada de pasos para poder ver la película y setear todo lo que necesitamos de la forma adecuada. Aquí tenemos hasta para hacer palomitas. Entonces, pues ¿qué haríamos? Primero, pues prenderíamos la maquinita para hacer palomitas, empezaríamos a hacer nuestras palomitas, ah, pondríamos las luces como deben de ser, bajaríamos la pantalla para proyectar, pondríamos el proyector, pondríamos el DVD, etcétera. Configuraríamos todos los componentes de forma independiente, pero esto se ve un poco sucio en el código, porque estamos pensando que lo estamos haciendo desde la clase main, como si fuera donde main es nuestro cliente. Entonces la implementación más o menos se vería así: popper.on, popper.on, popper pop, lights dim, y ya ponemos luces como queremos, bajamos la pantalla, screen down, projector on, etcétera. Entonces, vemos que esa misma serie de pasos la estamos implementando en una clase main. Aquí, en teoría, estamos resolviendo todas las dependencias que tienen nuestros componentes y llamándolos de la forma en la que necesitan ser llamados para hacer algo. Bueno, suponiendo que ya tenemos nuestro código así y ya podemos ver la película. Cuando terminamos, pues tenemos que hacer el proceso inverso. Ahora tenemos que revertir todas esas configuraciones porque pues, ya terminamos de ver nuestra película, tenemos que apagar el DVD, tenemos que apagar el amplificador, el proyector, apagar la maquinita, regresar las luces como estaban, regresar la pantalla de proyección, etcétera, ¿no? Bueno, aquí es donde entra fachada. ¿Fachada qué es? Como dije al inicio, nos provee de una interfase para hacer uso simple de algo que es complejo. En este caso, la interfase la estamos llamando Home Theater Facade y tiene varios métodos asociados, como por ejemplo Watch Movie, que es lo que queríamos hacer. Bueno, ¿y cómo funciona eso? Si quisiéramos ver una película, ahora lo único que tendríamos que hacer es tener acceso a nuestra interfaz fachada y llamar el método que queremos, en este caso Watch Movie. Así se vería el código. Eh, Su implementación, ¿qué buscaríamos en la implementación? Buscaríamos llamar nuestro método home theater Facade Watch Movie y dejar que Watch Movie haga todo por nosotros, ¿no? En el orden que necesite hacerlo. Para ello necesitamos realizar una serie ordenada de pasos que nos permiten hacer nuestra fachada. La primera se llama composición. Entonces, composición sería crear una clase que nos dé acceso a todos los componentes que deseamos controlar. En este caso, si queremos implementar un home theater, pues esa clase nos daría acceso al amplificador, al ecualizador, al DVD, al CD, etcétera, todo en una clase. Eso sería la parte de composición. La siguiente sería crear una interfase unificada. Ya tenemos acceso a todos los componentes que necesitamos para ver una película o un home theater. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, ahora implementamos el método Watch Movie. Y Watch Movie va a ejecutar, eh, va a realizar la configuración de todos los componentes que necesitamos en el orden que deban de ejecutarse de forma ordenada. Como aquí podemos ver, Popper on,
Ponemos las palomitas, otra vez las luces, la pantalla, el proyector, amplificador, tal, ¿no? Y ahora, de la misma manera, podríamos implementar más funcionalidad. Ya terminamos de ver nuestra película, pues ahora entonces agregamos otra función que se llama EndMovie. ¿Y qué hace EndMovie? Bueno, pues revierte toda esa configuración a la forma inicial o a una forma inicial deseada que quisiéramos. Apagar la máquina de las palomitas, regresar las luces a su estado normal, apagar el proyector, regresar la pantalla, etcétera, ¿no? Y por último, ¿cómo usaríamos esta interfase? Pues queda muy simple, porque en nuestra clase main, como podemos ver aquí, tenemos implementada nuestra clase main, solamente necesitamos controlar una clase, que es nuestro home tier facade. Ese tiene acceso a todos los componentes que necesitamos para poder ver la película usando el home tier, y lo único que tenemos que hacer es llamar a home tier facade y llamar al método asociado watch movie, y como argumento le pasamos el número de la película. Él ya hace todo por nosotros, va a realizar la configuración de todos los componentes del home tier en la forma que necesitamos hacer, y cuando terminamos le damos en movie y los regresa. Ya. El programa queda limpio, queda con 2 llamadas a métodos y una instancia, una clase de home tier facade. Para eso nos sirve el patrón de diseño facade. Bueno, su definición formal. Facade, el patrón de diseño Facade provee una interfase unificada para un set de interfaces en un subsistema. Define una interfase de alto nivel, en este caso la que vimos Home Theater Facade, que nos deja utilizar ese subsistema de forma más fácil. Hay varias cosas que posiblemente podríamos estar preguntando sobre qué es o qué no. Facade. Para ello agrupé 4 preguntas que vi en el libro que me parecieron importantes de mencionar, porque a lo mejor cuando vemos el concepto podríamos pensar que Facade se trata de encapsular, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Si Facade encapsula clases del subsistema, ¿cómo un cliente tiene acceso a la funcionalidad de bajo nivel del mismo sistema? Bueno, Facade no encapsula eh, las clases del subsistema. Las clases siguen disponibles para nosotros. Facade lo que hace es que nos provee una forma más fácil de utilizarla, pero siguen estando disponibles para nosotros y podríamos seguir escribiendo nuestro método main sin líneas de código para configurar lo que WatchMovie hace. Solamente que ahora estaríamos utilizando esos componentes de la forma compleja, ¿no? De la forma fácil que Facade nos provee. La segunda pregunta es, ¿Facade agrega más funcionalidad o solamente pasa cualquier request al subsistema y ya, ¿no? Pues como vimos en el ejemplo que di del home theater, nuestro objetivo era poder ver la película, pero ahora que ya tenemos nuestra interfase home theater facade que agrupa todos los componentes que necesitamos para implementar el home theater, pues podemos agregar la funcionalidad que necesitemos. Podemos agregar más funcionalidad. En este caso estamos agregando la funcionalidad de EndMovie, que es adicional, pero bien podríamos agregar otra funcionalidad que no necesariamente controle todos los componentes. A lo mejor quisiéramos escuchar la radio, quisiéramos escuchar una canción o lo que sea. Podríamos agregar diferentes métodos dentro de nuestra misma interfaz fachada para hacer esas funcionalidades, escuchar música, etcétera, ¿no? Entonces sí nos permite agregar más funcionalidad. Lo que sigue, un subsistema solamente puede tener un facade. No necesariamente puede, como vimos, facade es una abstracción. En este caso estamos abstrayendo un conjunto de componentes en un home theater y estamos creando una interfase que genera ese home theater y nos permite controlarlo. De la misma manera, si quisiéramos agregar otra interfase otra vez, por ejemplo, para ver una película, podríamos crear una interfaz que se llamara Listen Music Facade, por ejemplo, ¿no? Y ahora Home, esa interfase solamente necesitaría tener acceso a 3 o 4 componentes de todo el sistema. Entonces sí, podemos crear diferentes fachadas para el mismo sistema y cada fachada tendría acceso a diferentes subsistemas, sí, subcomponentes del sistema, ¿no? O un subsistema también se podría ver así. Y por último, ¿cuál es el beneficio
de utilizar fachada, aparte de que pues aparte de que simplemente lo hace más fácil de utilizar, ¿no? Bueno, imaginen que pues vimos en el diagrama de UML que teníamos 5, 6 o 7 componentes. Si algo de la especificación cambia en cuanto a cómo utilizar ese componente, supongamos que hacemos un upgrade del sistema de sonido, ahora ese sistema de sonido ya se utiliza de forma diferente y requiere otro proceso para funcionar. Bueno, la implementación de nuestra clase principal de manera conceptual seguiría siendo la misma. Seguiría siendo Home Theater Watch Movie, Home Theater End Movie. Em, Así, ¿no? Music System, Listen Music, Music System, Stop Listening Music, lo que sea. Pero la implementación específica se haría, o los cambios, después de tener un cambio así, sería en la implementación de esas funciones. Watch Movie, por ejemplo, ahí se haría el cambio en cuanto al nuevo requerimiento de ese componente. Entonces, pues nos provee eso, ¿no? No necesitamos hacer cambios en cuanto a la lógica principal de nuestro programa, sino que toda la complejidad seguiría siendo delimitada a esas funciones y quedaría para nosotros de lado, porque conceptualmente estaría haciendo lo mismo. Y bueno, eh, pues Facade es un patrón de diseño sencillito de utilizar. En caso de que les haya quedado duda, me pueden contactar o pueden ver el libro o buscar en internet. Y bueno, sería todo. Muchas gracias.